Bueno, damos gracias a Dios por este hermoso día. Quiero que sepas que donde quiera que te encuentres, allí esta palabra va a llegar para impactar tu vida. Y no solamente eso, sino para dar evidencia de que la palabra es viva y es eficaz. Entonces, en este día, simplemente quiero compartir una palabra que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 58. Y esta es una palabra que ha estado ministrando mi vida por los pasados 2 o 3 días. Y dije, esto está demasiado bueno, tengo que compartirlo con el pueblo de Dios. Así de que si tienes tu Biblia y si no la tienes, yo voy a estar leyendo la palabra. Y el libro de Isaías, capítulo 58. Vamos a comenzar desde el versículo 9. Dice, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si das tu pan al hambriento y sacias al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Verso 11. Jehová te pastoreará siempre. En la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como un huerto de riego, como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca se agotan. Y el verso 12, vamos a terminar con este. Dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de viviendas en ruinas. Damos gracias a Dios por esta preciosa palabra. Quiero que sepas que esta es una palabra, es una promesa de Dios que está vigente. Y mucha gente dice, ¿cómo algo puede estar vigente si fue escrito hace tantos años? La respuesta a esto es de que el Espíritu Santo de Dios hace esta palabra vida en nosotros. Si el Espíritu Santo, que es nuestro compañero, es nuestro consolador, es nuestro amigo, no estuviera presente hoy en día con nosotros, simplemente este fuera un libro más. Pero porque el Espíritu Santo está con nosotros, es que podemos vivir lo que el Padre Celestial ha dejado para nosotros en este libro, que es la Sagrada Escritura. Entonces simplemente quiero reflexionar en este momento acerca de este pasaje que he leído en el libro de Isaías 58, versículo 9 al 12. Y quiero comenzar con el versículo 9. Dice que entonces invocarás y te oirá Jehová. Esto me habla de que hay veces que muchas personas invocan el nombre del Señor, mas el Señor simplemente no les oye. Y la pregunta es, ¿por qué Jehová, por qué Dios quizás no escucha muchas veces al pueblo? Hay muchos factores, hay muchas cosas que podemos tomar en consideración, comenzando con la disposición del corazón. ¿Cuál es la condición de su corazón en el momento que está invocando el nombre de Jehová? ¿Cuál es el motivo por el cual usted está clamando al Señor? ¿Cómo está su vida espiritual al momento que usted está clamando? Y esto es muy interesante porque a veces hay gente que dice, Jehová o Dios no me oye, no responde mis oraciones. Muchas veces es porque Dios está trabajando en esa respuesta, pero muchas veces el Señor quiere que haya una completa rendición de nosotros antes de nosotros siquiera pedir. Entonces, en este caso Dios te está diciendo, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y te dirá él, heme aquí. Pero hay una condición. Dice, si quitas, aleluya, de en medio de ti el yugo. ¿Usted sabe lo que es el yugo? El yugo es aquella cosa que se le pone
a los animales para que ellos hagan los trabajos forzados. Se le pone en el cuello el yugo para que el buey pueda empujar y la tierra pueda ser arada. Entonces, cuando nos habla de el yugo, está hablando del pecado. Mucha gente aprendió y se acostumbró a vivir con el yugo del pecado. ¿Y el yugo qué hace? El yugo te ata a un trabajo forzado. El yugo te ata a una práctica que es antinatural. Lo voy a desglosar un poco más. ¿Es natural que un animal de carga, por ejemplo un buey, esté arando la tierra? ¿No se ha puesto a pensar eso? La respuesta es que no. ¿Y por qué este animal ara la tierra? Porque está practicando algo que es antinatural por medio de un objeto llamado el yugo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Padre Celestial en este momento? Si quitas de en medio de ti el yugo del pecado, es decir, toda práctica que es ilícita, que es antinatural, de acuerdo a los ojos de Dios, entonces dice aquí que Él te oirá, Él escuchará tu clamor. Y dice, el dedo amenazador. Eso es cuando usted simplemente habla en contra de una persona, cuando usted habla en contra de una situación, cuando usted murmura en contra de lo que Dios está haciendo, allí el Señor no puede hablar. Pero cuando usted decide hablar vida, cuando usted decide no utilizar su testimonio o su vivir para menospreciar al otro, allí el Señor lo va a levantar. Él escuchará su clamor. Y Él dirá, heme aquí. ¿Sabe qué lindo es que nuestro Padre Celestial nos diga, estoy aquí? Hijo, hija, estoy aquí. Eso es lo más precioso que hay en este mundo. Que tu Creador y mi Creador nos diga, estoy aquí. Te estoy escuchando, estoy contigo. Entonces, hay otra cosa más. Dice, y el hablar vanidad. ¿Qué es vanidad? Hablar cosas que son irrelevantes para Dios. Hablar cosas que no te van a edificar como persona. Hablar cosas que no van a alimentar tu espíritu ni el espíritu de otra persona. Esas son vanidades. Entonces, vamos a recapitular rápidamente antes de movernos al otro versículo. Dice, si quitas de en medio de ti tu yugo, el dedo amenazador, es decir, las acciones, lo que usted hace, y el hablar vanidad. Y después dice, si das tu pan al hambriento, y está hablando de que usted no solamente diga amar a su prójimo, sino de que sus acciones lo reflejen. Y sacias al alma afligida. En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Aquí nos está hablando de que la visitación, la luz del Espíritu Santo de Dios va a llegar y se va a manifestar en nuestra vida. Entonces, el verso 11 es una promesa que viene como consecuencia de la obediencia. Es decir, cuando usted se aparta de las cosas que a Dios no le gusta, cuando usted hace lo que a Dios le agrada, hay una promesa. Hay algo que el cielo dice, tenemos que cumplir lo que prometimos por cuanto este hijo o esta hija ha obedecido a lo que el Padre ha encomendado. Entonces, dice, Jehová te pastoreará siempre. ¿Y sabe qué es lo mejor de que Jehová te pastoree? De que dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y ciertamente Él envió a su Hijo para que diera la vida por nosotros. Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Entonces,
Qué lindo que Jehová sea el que nos pastoree. Si Jehová te pastorea, y esto es muy importante, tengo que mencionarlo, significa de que recibirás sustento, dirección, protección y descanso. Y esto es muy importante porque son 4 elementos que la oveja no puede conseguir por sí sola. Son 4 elementos que solamente pueden ser dados o provistos por un buen pastor. Entonces, cuando decimos Jehová te pastoreará, hay una palabrita que dice siempre. Es decir, que no se apartará el Señor de tu vida. Cuando tú decides habitar por lo que el Señor nos está enseñando en este pasaje, nos dice que Él nos pastoreará siempre. ¿Y por qué nos va a pastorear siempre? Porque estamos siendo obedientes, estamos agradando a Dios con lo que hacemos. Y dice, en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. ¿Cómo la gente a veces describe el estar fuera de la gracia de Dios? Y pregúntese esto. Cuando una persona está fuera de la gracia de Dios, dice, yo me siento seco, me siento vacío, me siento solo, me siento que estoy en una depresión, una tristeza muy profunda. ¿Y por qué es esto? Porque Jehová no los pastorea. Porque Jehová no es el que los está guiando a lugares de descanso, de provisión, de reposo. Pero usted y yo somos pastoreados por Jehová. Usted y yo sabemos a quién le servimos y por eso le amamos y por eso obedecemos lo que el Padre Celestial nos está pidiendo que hagamos o nos está instruyendo que hagamos. Y aquí hace una analogía, es decir, hace una comparación. Dice, serás como huerto de riego, como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca se agotan. Estamos hablando no solamente de la provisión, pero también estamos hablando de que el Espíritu Santo, una de las manifestaciones del Espíritu Santo es el agua. Es decir, que el fluir del Espíritu Santo no se va a agotar en nuestras vidas. Recuérdense de que esto lo escribió el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Y obviamente el profeta Isaías no había visto la profecía del Mesías cumplirse. Pero qué interesante que cuando Jesús está en esta tierra, nuestro Señor Jesús, Él dice, todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Y dice también que de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Será que él estaba citando Isaías 58? ¿Será que él estaba diciendo, esta palabra también se está cumpliendo delante de ustedes? Es muy interesante. Y dice, cuyas aguas no se agotan. Lo que me llama más la atención aquí es que recuerden esto, lo que proviene de Dios es inagotable. La vida, la sanidad, la buena voluntad de Dios es inagotable. Toda buena dádiva viene del Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación. Es decir, las misericordias de Dios, la buena voluntad, la bendición de Dios es inagotable. Y luego da otra promesa, dice, y los tuyos, nos habla las generaciones, edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Voy a detenerme aquí porque esto lo leemos a veces muy rápido, pero hay mucho más. Dice, los cimientos de generación. Los cimientos de generación. Y luego dice él, y generación. Es decir, que no solamente ayudarás a edificar o Dios te va a dar la capacidad de edificar una generación que ame a Dios, sino de que con la ayuda de Dios pondrás las bases para que esa generación sea levantada. Si usted es un padre, si usted es una madre, o usted quizás es un joven, déjeme decirle, algún día Dios le va a dar el privilegio
de ser un padre o una madre. Nuestro deber es levantar generaciones que amen a Dios. Nuestro deber es modelar a Cristo para que entonces nuestras generaciones, siendo instruidas desde muy jóvenes, desde niños, cuando fueren viejos y ya no estemos acá, porque así es la vida, si es que Cristo no ha venido, no se aparten de Dios. Su trabajo no es solamente dejar un legado económico o un legado de educación, sino un legado espiritual que se multiplique aun cuando ya usted no esté acá. Y dice, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de viviendas en ruinas. Esta sociedad, y con esto termino, se está dirigiendo cada vez más hacia un abismo moral, un abismo de libertinaje, un abismo en el cual muchas personas van a caer porque o su fe está débil o simplemente no conocen de Dios. Pero usted que conoce de Dios y yo que conozco de Dios, nuestro deber es ser reparadores de portillos, restaurador de viviendas en ruinas. Cuando hablamos de viviendas en ruinas no hablamos solamente de algo material o de algo estructural. Voy a corregirlo. Hablamos de la persona. Si usted es un ministro o si usted simplemente es el miembro de una iglesia, su llamado, su deber es de levantar al que está caído. Es de restaurar al que está débil. Es de enseñarle cómo las personas pueden salir de la situación en la que se encuentran y tener un encuentro con Jesús y luego vivir conforme a la voluntad del Padre Celestial. Ese es nuestro deber. Ese es nuestro llamado. Dios no te llamó a ser uno más del montón y traer malas noticias y difundir malas noticias, porque la maldad va a aumentar. Está escrito en la palabra. La maldad aumentará. Las cosas buenas le dirán malas y a las malas le van a decir buenas. Pero hasta que Cristo venga, nuestro llamado es a restaurar a esas viviendas, es decir, a restaurar al pueblo, a esas personas que usted conozca, a esas personas que van a ser añadidas. Tiene que ser un agente de cambio. Tiene que ser usted y yo una persona que reflejemos que somos pastoreados por Jehová. Y si usted y yo estamos siendo pastoreados por Jehová, déjeme decirle que nuestras acciones lo van a reflejar. El Espíritu de Dios vino a traer libertad. El Espíritu de Dios no vino a condenar el mundo, sino a salvarlo. Recuérdese de que nosotros fuimos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Aquí mismo lo dice, que cuando usted se aparte del mal y haga lo que el Espíritu Santo, lo que Dios le mandó a hacer, dice, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Aunque usted y yo estemos rodeados de tinieblas, aunque estemos en un sistema babilónico, un sistema que quiere destruir todo lo que tenga el nombre de Cristo, de Dios, que quiera destruir lo santo, que quiera hacer mezclas para diluir la santidad de Dios en los altares. Dios está llamado a ser una luz en medio de la oscuridad. Dios está llamado a obedecerle. Dios nos ha llamado a seguirle porque Él es el buen pastor y nos pastoreará siempre. Así que quiero que sepas que el Señor te ama con gran amor. Quiero que sepas que si estás vivo o viva es porque hay un propósito muy grande sobre tu vida. Así que voy a orar y voy a pedir simplemente que nuestro Padre Celestial, ahí donde estés, por medio del Espíritu Santo de Dios, traiga convicción de pecados, nos traiga arrepentimiento,
nos enseñe a caminar con nuestro pastor, que prometió que nos pastoreará siempre, y nos pueda dar la capacidad de oír su voz y obedecerle. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que tu luz alumbre a través de nosotros, en el nombre de Jesús. Asimismo, quiero extender una invitación si usted es una persona que quizás no conoce de Cristo y esta es la primera vez que ha escuchado de Jesús o este mensaje ha tocado tu vida, o si es una persona que quizás sirvió en algún momento al Señor, pero por situaciones de la vida te apartaste. Quiero decirle que el Padre está esperándote con brazos abiertos. Cristo te ama. La Biblia dice que separado de Él, nada podemos hacer. El mundo nos da cosas temporales, pero solamente la vida eterna la conseguiremos a través de Jesucristo. Así que, si eres esa persona, te voy a pedir que hagas una oración conmigo, con fe, allí. Y vamos a decir: Padre Celestial, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que mi pecado me ha apartado de usted. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día en poder y gloria. Tu palabra dice que si confieso con mi boca y creo con mi corazón que Jesucristo fue levantado entre los muertos, entonces seré salvo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, no lo borres jamás. Sé que si muero hoy, al abrir mis ojos estaré en tus brazos. Y una cosa más, Espíritu Santo, abro mi corazón en este momento. Te invito a entrar en mi vida y que mores y no te vayas jamás. Si usted ha hecho esta oración, quiero decirle que ha pasado de muerte a vida, que ha pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable y de que Cristo ahora es el Señor de su vida. Hay cosas grandes y poderosas que Dios tiene preparada para ti, porque dice que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que declaro gracia y favor y la bendición de Jehová sobre sus vidas. Y recuerda, da por gracia lo que por gracia te fue dado. Si este mensaje te bendijo, compártelo. Si este mensaje trajo una nueva perspectiva a tu vida, gloria a Dios, coméntalo, compártelo, bendice a otros. Y si el Espíritu Santo te anima a que también compartas las palabras por las redes sociales, quiero decirte que eso está muy bien. Es el tiempo de que la iglesia se sienta en todo el mundo. Y las redes sociales es una gran herramienta para eso. Así de que hasta una nueva oportunidad y que el shalom, la paz de Dios, sea sobre tu vida. Te ha hablado tu hermano y tu amigo, Elionay Santander. Bendiciones.